Muy buenas tardes, damas, sirviendo a Dios y obedeciendo su voz en este día postrero. Es una bendición grande estar con ustedes en esta noche o en esta tarde para saludarles y pedirle a Cristo sus bendiciones sobre cada una de ustedes. Que Cristo, el ángel del pacto, les bendiga y les use grandemente en su reino en este día postrero. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. En el tiempo de Josué, el pueblo hebreo dijo: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Josué capítulo 24, verso 24. Y escuchar la voz de Dios es necesario para poder obedecer la voz de Dios. Y la voz de Dios es la voz de Dios a través del ángel del pacto, y el ángel del pacto es Cristo en su cuerpo angelical. En el Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante dice: aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieran. Porque mi ángel irá delante de ti. Y ahora vean, la voz de Dios es la voz del ángel. O sea, la voz de Dios viene a través del ángel, de su ángel, el ángel de Jehová, que es Cristo en su cuerpo angelical. Él es el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Vean aquí en Zacarías capítulo 7 lo que dice acerca de las personas que escucharon la voz de Dios en el Antiguo Testamento y no obedecieron la voz de Dios. Vamos a ver lo que dice en el capítulo 7 de Zacarías. Verso 11 al 12 dice: pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y ahora vean, el pueblo hebreo no quiso escuchar la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo, hablando a través de ¿quién? De los profetas. Dios, por medio de su ángel, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, estuvo hablándole al pueblo hebreo, usando velos de carne, usando profetas, los cuales tenían las dos conciencias juntas y podían escuchar la voz de Dios y transmitirle al pueblo lo que Dios les decía, y hablar al pueblo ungidos con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, Cristo, el ángel del pacto, en ellos, hablando al pueblo hebreo. Por lo tanto, Dios por medio de su Espíritu Santo, Dios por medio del ángel del pacto, el ángel de Jehová, por medio de Cristo, el ángel del pacto, Dios hablaba en los profetas. Por eso era el Espíritu de Cristo en los profetas, el que profetizaba, el que hablaba todas aquellas palabras que los profetas hablaron. Aquí en 1 de Pedro capítulo 1 verso 10 en adelante dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Ven? Era el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Espíritu de Cristo, a través de los profetas, anunciaba los sufrimientos que le vendrían a Cristo cuando estuviera en carne humana en la tierra y las glorias que vendrían después de esos sufrimientos. Y ahora podemos ver que era el Espíritu de Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová,
en los profetas del pueblo hebreo. Porque no hará nada del Señor Jehová sin que antes revele a su siervo las cosas. Porque no hará nada del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Por lo tanto, es a través de los profetas que Dios siempre estuvo hablándole al pueblo hebreo. En Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ahora el mismo Dios que habló por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento ha estado hablando por medio de su Hijo. Cuando vino en carne humana, Jesucristo, el Hijo de Dios, por medio de Jesucristo estuvo hablando Dios al pueblo hebreo. Y luego que se fue, ha estado hablando Cristo, Dios por medio de Cristo, a su iglesia. Dios por medio de su Espíritu Santo a través de San Pedro, de San Pablo y los diferentes ángeles mensajeros que Él ha enviado. Y para este tiempo final la promesa es: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y luego Apocalipsis capítulo 4, verso 1 y Apocalipsis 22, verso 6 dice: estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y ahora, ¿cómo es que Dios muestra a sus siervos las cosas que deben suceder pronto? Por medio de su ángel, por medio del ángel del Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16 también dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién es el enviado de Jesucristo? Su ángel. Así como ¿quién era el enviado de Dios en el Antiguo Testamento? El ángel de Jehová. ¿En dónde estaba el nombre de Dios? En su ángel. ¿Dónde estará el nombre de Jesucristo en el día postrero? En su ángel. ¿Dónde escribirá Cristo su nombre nuevo, el nombre de nuestro Dios y nombre de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo? Pues en su ángel. No puede ser de otra forma, porque si Dios en el Antiguo Testamento colocó su nombre en su ángel, pues Cristo tiene que colocar su nombre en su ángel en el Nuevo Testamento. Y si Jesucristo, el ángel del pacto del Antiguo Testamento, el cual se hizo carne, fue el que se sentó en el trono de Dios después de su victoria, Cristo dice: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 3, verso ¿qué? 21. Por lo tanto, así como fue el ángel de Jehová, el ángel del pacto, en el cual estaba Dios y a través del cual Dios obraba en el Antiguo Testamento, el cual se sentó en el trono celestial de Dios, luego que se hizo carne y estuvo en carne humana y tuvo su ministerio aquí en la tierra. Ahora, el trono celestial de Dios, donde Cristo se sentó, es el trono del reino celestial de Dios, de los cielos y de la tierra. Por eso Cristo dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Pero ahora Cristo dice: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, ¿cuál es el trono de Cristo? El trono de David, que es el trono del reino de Jehová terrenal, donde se sentó el rey David y donde se sentó el hijo de David, Salomón, y del cual el arcángel Gabriel en el capítulo 1, verso 30 al 36 de San Lucas dice, hablando acerca de Jesús, y lo vamos a leer. San Lucas capítulo 1. Esto fue cuando le apareció el arcángel Gabriel a la Virgen María. Capítulo 1, verso 26 en adelante dice de San Lucas:
al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahora vean, José era de la casa de David, o sea, de la familia. La casa significa la familia. Era de la familia de David, un descendiente del rey David, como la Virgen María también. Ella era una descendiente del rey David por Natán, el hijo de David, y José era descendiente del rey David por Salomón, el hijo de David. A una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y ahora vean, Dios le dará el trono de David, y por consiguiente él recibirá el reino, y el reino de Dios será establecido en la tierra, y será llamado el reino de David y trono de David, el trono donde el Cristo se sentará. Ese es el trono de Cristo, de Jesucristo. Por eso él dice: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. San Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Así como Cristo se sentó en el trono celestial de Dios cuando venció y ascendió al cielo victorioso, ahora al vencedor del día postrero, Cristo le dará que se siente con él en su trono, ese trono de David. Por eso el que se sentara con Cristo en su trono tendrá un ministerio que tendrá que ver con gentiles y con hebreos. Tendrá que ver con la iglesia del Señor Jesucristo y con el pueblo hebreo. Por lo tanto, para ese tiempo será el tiempo para la venida del reino de Dios también, en donde el Hijo del Hombre con sus ángeles vendrá. Por lo tanto, ese es el trono de David, sobre el cual Cristo sentará al vencedor con él. Y si en el trono celestial se sentó el ángel de Jehová, en donde estaba el nombre de Dios, ¿dónde se tiene que sentar? ¿O quién se tiene que sentar con Cristo en su trono? El ángel con el nombre de Dios, de la ciudad de nuestro Dios, y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Por lo tanto, algún ángel mensajero del Señor Jesucristo estará en el día postrero, con el ministerio correspondiente al día postrero y con el nombre, para así sentarse con Cristo en su trono. Por tanto, ese es un misterio muy grande, así como fue un misterio muy grande la venida del ángel del pacto, el ángel de Jehová, Cristo de su cuerpo angelical viniendo en carne humana en medio del pueblo hebreo. Había estado todo el tiempo en medio del pueblo hebreo y luego apareció en carne humana. El ángel del Señor Jesucristo ha estado todo el tiempo en la iglesia del Señor Jesucristo en su cuerpo angelical, pero para el día postrero vendrá en carne humana, y entonces la iglesia del Señor Jesucristo conocerá al ángel por su nombre, así como el pueblo hebreo conoció al ángel del pacto, al ángel de Jehová, por su nombre. Por lo tanto, para este tiempo final hay grandes bendiciones de Cristo, de Dios, para mí. ¿Y para quién más? Para cada uno de ustedes también. Por lo tanto, adelante, damas, sirviendo a Dios y obedeciendo su voz en este día postrero. A través de las edades, así como en el Antiguo Testamento Dios habló por medio de su ángel a través de los profetas, y eso era la voz de Dios para el pueblo.
Y los que siguieron esa voz, obedecieron, escucharon y obedecieron esa voz, y siguieron esa voz, y siguieron ese mensaje, estaban obedeciendo a Dios y escuchando la voz de Dios. Así ha sido de edad en edad en el Nuevo Testamento, han estado escuchando la voz de Cristo de edad en edad. Y para el día posterior estarán escuchando la voz de Cristo también por medio de su ángel mensajero. Y estarán sirviendo a Cristo, a Dios, en este tiempo final. Y vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tendrá su recompensa. Cristo dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Por tanto, adelante, oyendo la voz de Dios y sirviendo a Dios, a Cristo, de todo corazón. Que Dios les bendiga, les guarde grandemente, les use grandemente en su obra en este tiempo final. Con nosotros nuevamente el reverendo Andrés Cruz Gallego para continuar.